todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos con nosotros a Mardí Herrero Gil. Ella es escritora, profesora, doctora en literatura, máster en ciencias de las religiones y licenciada en historia con el premio extraordinario fin de carrera y en filología hispánica. Mardí es madre de 5 hijos y practicante del sufismo desde el año 2006. Después de una intensa búsqueda intelectual, en 2004, el Camino de Santiago cambió radicalmente su vida. Aunque persiguió desde entonces concretar su vocación en el cristianismo, la realidad la llevó a conocer en Chipre al maestro sufí Maulana Sheikh Nazim en 2007. Su conversión al Islam fue tan inesperada para ella como para su entorno. Descubrió en la vía de los derviches un camino de belleza y amor deslumbrantes. Comprendió que su realización se cifraba en la maternidad más que en el trabajo intelectual, en el realismo y no en el ensueño, en la sencillez de habitar hasta el fondo lo que nos concierne. Ha publicado El paraíso de los escritores ebrios, 39 semanas y media, un embarazo sufí, Como Santa Teresa me acompañó al sufismo y ha participado en varias obras colectivas como por ejemplo Cielo y Tierra. Es articulista en la revista del Instituto Cervantes virtual Rinconete y colabora en otros medios académicos y divulgativos. Participa en conferencias y encuentros para hablar del sufismo, mística cristiana, teoría del imaginario y maternidad sagrada. Ha dado clases de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de secundaria. Ha peregrinado varias veces a Santiago y es co-creadora, junto a su marido Rafa Millán, del canal de YouTube Psicología y Espiritualidad, al que os recomiendo. Y recientemente ha publicado su último libro, Amarás, hacia una hermandad transversal en este año, en el año pasado, 2023. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, agradecemos a los invitados que tenemos el placer de tener entre nosotros que nos expongan su visión y sentir referente a la siguiente pregunta. ¿En las vidas y enseñanzas de Buda y Cristo existen similitudes y diferencias irreconciliables? ¿Qué nos puedes decir, Mardía? Bueno, es una pregunta como infinita, ¿no? Según la oigo, digo, es que no hay por dónde agarrar esta pregunta, porque es hablar de dos seres infinitos y ponerlos ahí a que dialoguen, ¿no? A que Mm, se encuentren, ponerlos frente a frente con toda su infinitud, ¿no? Y en medio de eso, de repente nosotros, ¿no? Esta es la sensación que mm, me producía. A ver, en primer lugar, yo creo que personajes de la talla espiritual de Buda o Jesucristo, en primer lugar, están más allá de casi cualquier cosa que podamos imaginar, ¿no? ujú, Entonces, lo primero sería reconocer el misterio, reconocer esa como incapacidad de acercarse lo más mínimo al nivel espiritual en el que estaban, ¿no? El uno y el otro. Con lo que eso permite también, me coloca en una posición como más realista, ¿no? En una posición como de humildad ante eso, porque cualquier cosa que pueda decir seguro que es injusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi el silencio sería más justo que cualquier palabra. ujú, Desde ahí, eh, yo creo que a Buda no lo conozco lo suficiente para hablar hoy de eso, no tengo la suficiente autoridad. De Jesús tampoco, pero bueno, he crecido en el ambiente cristiano, he leído los evangelios y la Biblia varias veces, he intentado profundizar lo suficiente en ello, entonces quizá me siento un poquito más capaz de eso, ¿no? Hace unos años dimos un curso, mi marido y yo, en la escuela de Mario Sabán, sobre cábala y sufismo, y mm, entonces ahí intentamos plantear la figura de Jesús entre ambos, ¿no? Entre la cábala y el sufismo. Y yo dije, ¿cómo podríamos hacer una síntesis de la enseñanza de Jesús, del magisterio de Jesús? Y mm, resulta que si tú sintetizas al máximo los evangelios, eh, al máximo máximo te das cuenta de que él mismo sintetizó su enseñanza. Más allá de la dimensión biográfica y todo lo que se ha dicho de él, ¿no? Si es el Mesías, no es el Mesías, más allá de todo esto, él viene a enseñar solo dos cosas, básicamente dos cosas, porque lo que hace a su vez es sintetizar toda la ley mosaica, ¿no? Toda la ley del pueblo judío. Y cuando le preguntan, él dice, la primera ley será amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, es decir, todo lo que eres. Esto era el Shema Israel de la liturgia judía.
amarás a Dios con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento, semejante a este, es decir, semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta es la síntesis que él hace de toda la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es igual, es un pozo sin fondo. Uno se puede asomar a esas palabras, sumergirse en ellas y la vida entera no te da para llegar a qué significa eso realmente. Pero sí que podemos como paladearlo un poquito, por lo menos intentarlo. A mí me encanta la numerología y la geometría sagrada. Y Mm, entonces, cuando Jesús dice el uno, dice el primero, el uno, que es la vertical, ¿no? Yo imagino esa vertical trazada, ¿no? Del cielo a la tierra, que conecta con lo eterno, con lo absoluto, con lo trascendente, es el Dios trascendente, eh, es el uno, ¿no? Y es como la apertura al misterio y a lo indecible más allá de lo que podamos imaginar. Y luego el segundo, cuando dice semejante al primero, lo que se refiere es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La dimensión horizontal, la de toda la creación, todo lo manifiesto, está hecho a imagen y semejanza de lo inmanifiesto, de lo absoluto, de aquello que no se puede decir, ¿no? Y para mí eso trazaría una línea horizontal, la vertical y la horizontal. ¿Y mm, dónde se unen? Porque generan una cruz, se forma ahí una cruz. ¿Y dónde se une la vertical con la horizontal? Pues se une justo en el corazón humano. ¿Y en qué consistiría el camino espiritual como propuesta de Jesús? Para mí sería el proceso de ir uniendo a cada paso y poco a poco, porque es un horizonte al que no se llega nunca, pero a la vez podemos ponernos en camino, ir uniendo continuamente la horizontal con la vertical, ¿no? Quiero creer que esta propuesta, que lo que hizo fue como ensanchar, ir ensanchando poco a poco como la capacidad de acogida de su corazón hasta conectarse con el amor incondicional, ¿no? Quiero creer que esta propuesta no puede ser muy alejada de ninguna de las propuestas que ha hecho ningún profeta o ningún gran personaje o gran figura de la espiritualidad, ¿no? En ese sentido, se suele decir pues que Buda hace la reflexión sobre todo a partir de pues del darse cuenta del sufrimiento que hay en el mundo, ¿no? Y como que toda su vida espiritual nace de esa experiencia tan dolorosa del sufrimiento o de la empatía, ¿no? De la compasión hacia los demás, ¿no? mm, Pero si esta compasión es fundante en su método, que no parece, siempre se dice, no, es que el budismo es una filosofía, no es una religión, ¿no? Es otra cosa, ¿no? En cierto sentido sí, porque, claro, Jesús está hablando del Dios externo, está del Dios Padre, pero en cierto sentido tampoco están tan separadas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos intentando es explicarnos la vida, explicar qué hacemos nosotros en la vida y intentar explicar para qué hemos nacido, ¿no? Y entonces, si uno habla más bien como del amor o de la apertura paulatina del corazón para ir ensanchándose y encontrándose con el amor incondicional, el otro va a hablar también pues de esta apertura de la conciencia que le provoca la profunda compasión de encontrarse con seres en la horizontal a los que reconoce profundamente como prójimos, es decir, a los que reconoce como sí, ¿no? Como sí mismo, ¿no? Entonces, si Dios quiere, pues ambos se abrazan y se dan la mano. mm, ujú. Sí, y que bueno, que yo pienso que es tan y tan necesario a quien indague en lo que es el mundo espiritual, ¿no? Tener esa referencia de esos dos personajes y de muchos hombres y mujeres que han hecho muy parecido camino, pero tener esa referencia de esos dos, ¿no? Tanto de Jesús como de Siddhartha, ¿no? Porque ambas son complementarias y a veces se tiende a separar y no, son complementarias una y otra, ¿no? Y es entender esos dos mensajes, ¿no? Porque si indagas, son verdaderamente muy, muy profundos, ¿no? Tanto uno como otro. Y bueno, muy necesarios. Bueno, Mardía, pues nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada, muy hermoso, ¿no? Poder hablar de estos temas. Sí, la verdad es que sí. Me da alegría que podamos compartir sobre pues, temas hondos
y que Mm, nos lleven como una profundización en una vida lo más real, sincera y hermosa sí, posible. sí, sí, y que nos remuevan, que eso es necesario, ¿no? A veces es necesario que nos remuevan un poco, ¿no? Que nos 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 incomoden. zarandeen. Sí, nos Sí, estimulen, nos así es. zarandeen, ¿no? Porque a veces sí que es necesario, ¿no? Porque, bueno, ambos, pues, también tocan un poco ahí en nuestra llaga, ¿no? En nuestra llaga que al fin y al cabo es para sanarla, ¿no? Y bueno. Pues, Mardía, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, un abrazo para ti, para tus hijos, para Rafa también, evidentemente. Y nada, gracias por compartir tu tiempo. Muchísimas gracias, José Y Luis. nada, hasta una próxima.